Buenos días, Edith. ¿Cómo está? Siga, por favor, tome asiento. Gracias. Exactamente, la silla. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi nombre es Eric, soy la persona que va a estar a cargo de la entrevista, ¿ok? ¿Ya? Cuéntame, ¿cómo has estado? Muy bien, súper bien. ¿No tuviste problemas en ubicar el lugar? No, sí es un lugar que he conocido antes. Sí, porque hay mucha gente que sí se ha perdido y se ha demorado, se ha atrasado, entonces se intenta mandar la ubicación con esto de la tecnología, pero igual se saben perder. Es que sí es medio complicado por aquí. Si no, como yo ya conocía antes. ¿Por qué conocí antes por aquí? ¿Vivía por aquí o algo? Porque vivía una amiga por acá cerca. Ujú. Porque me gustaba de niña el parque este de acá. Por eso. Ah, es bonito este parque de acá, la El escultura es muy... teatro. El teatro al aire libre. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de cómo ha sido tu desempeño en el trabajo, te has desenvuelto en tu trabajo. Según veo en tu perfil, has trabajado dentro de una fundación, Daniel Children's. Cuéntame más o menos qué es lo que hacías dentro de esta empresa. Eh, a veces hacía de coterapeuta y también daba terapia. Era enfocada a la población infantil y también a sus familias. Ya, perfecto. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho más con niños. Es una fundación que se especializa más en niños. Cuéntame, ¿tú sabrías qué rasgos o qué características presentaría un niño o un adolescente que tenga algún tipo de trauma emocional? Claro, de hecho tengo bastante experiencia en lo que es trabajar con niños, puesto que antes de estar en la Daniel Children's también estaba yo ejerciendo libremente mi profesión. Y ahí trabajaba con muchos niños, inclusive niños que venían de otras provincias cercanas acá. Y es necesario, obviamente, cuando uno se identifica la disfuncionalidad, si se puede llamar así, en un niño, en el desempeño cotidiano de un niño, obviamente tener la entrevista con los papás, ¿no? La entrevista inicial y luego sí es importante también volver a tener con los padres. Muy bien. Cuéntame, si en algún momento dentro de la terapia uno de los niños o de los adolescentes presenta una crisis de angustia, de ansiedad y quisiera o intentara suicidarse, ¿qué es lo que harías? ¿Cómo reaccionarías? Cuéntame. Bueno, depende mucho del grado de confianza que tenga con el niño, ¿no? En algunos casos incluso tocaría en ese momento iniciar primero con lo que es rapport y dependiendo, como digo, de los rasgos del niño, en otros casos tal vez no haga falta eso, sino directo a hacer la intervención, tratando de bajar los niveles de ansiedad, tratando de controlar lo que es la respiración, es lo primero que yo he hecho. Y si tiene, pues, presenta ideas autolíticas, en este caso, dependiendo de la edad del niño, se podría tener un pequeño diálogo para encontrar el origen de estas ideas o el disparador de estas ideas, y si es un niño con el que no se puede trabajar así, mediante, qué sé yo, juegos, se podría ayudar. Ya, muy bien. Dentro de tu currículum también me mencionas que trabajabas en el municipio y en los bomberos. ¿Qué funciones desempeñabas ahí? En los bomberos inicié haciendo estudio de clima laboral. Ujú. Luego de esto me dedicaba específicamente a lo que es la terapia, a los funcionarios de ahí, administrativos y operativos. Me encontré con algunos casos interesantes. Realmente esta carrera es mi pasión. Ujú. Sí, veo bastante interés dentro de la carrera. Tú decidiste estudiar esta carrera, ¿verdad? Ujú. Ya, muy bien. Bueno, dentro de la fundación es una fundación que trabaja con muchos niños, por lo tanto también trabaja con la familia.
llega a haber casos dentro de la fundación que se presentan casos muy grandes, muy fuertes, muy graves. Por lo tanto, se tiene que trabajar con varios departamentos, varios doctores, se realizan reuniones. ¿Tú tendrías algún inconveniente en trabajar con algún doctor? ¿Tienes inconvenientes a relacionarte con las personas? ¿Qué es lo que harías dentro de un caso de estudio? De hecho, pienso que la base de la salud mental y de la salud en general de un ser humano es el trabajo multidisciplinario de los profesionales. Incluso cuando yo he trabajado libremente ejerciendo mi profesión, yo he sido muy pegada a trabajar de cerca con otros profesionales también de la salud. Y no solo de la salud, incluso con los profesionales del área académica también. Y de hecho, ahora que combino un poco lo que es el trabajo en el municipio y la consulta privada aquí, y yo siempre tengo la inclinación por trabajar multidisciplinariamente, sobre todo en problemas del aprendizaje con niños. Ya. Cuéntame, por ejemplo, el caso más fuerte que tuviste y cómo lo solucionaste, qué técnicas aplicaste. En la Daniel Children's, Ujú, bueno, hasta ahora recuerdo, en el abuso sexual de ujú, los, que eran víctimas los niños por parte de sus propios padres. Realmente es algo que me llegó a afectar. Cuando pensé que ya lo estaba procesando, como trabajamos con instituciones también, era un trabajo interinstitucional con la DINAPEN, con la Junta Cantonal de Derechos del Niño y el Adolescente. Entonces a veces nos tocaba en consulta hacer entrevistas muy detalladas. ujú. Y cuando pensé que ya tenía resuelto este tema del abuso de los niños, me tocó entrevistarle a una niña al detalle, cómo procedía su papá. Y eso realmente no me dejó dormir una semana. Ese es el caso más fuerte que he tenido. De abuso sexual. Perfecto. Se me olvida otro que también Ya, siempre, cuéntame. pero me agrada que ya me he estado olvidando porque sí es feo Interesante quedarse uno fuerte. como estancado en algo. Ujú, En mi consulta privada, antes de entrar a los bomberos, tuve un paciente que vino durante 6 meses desde Baños. Era de mediana edad, 50 y tantos años. Él vino con un problema auditivo. Realmente tenía una carpetota así de visitas que ha hecho a diferentes médicos y todos le dijeron que es psicológico. Vino, y sí, en efecto era psicológico. Bueno, en todo el proceso se detectó que él terminó confesándome que por un rencor que sembró en él su padre, de que no era hijo de él, una vez quiso abusar, se fue a tomar unos tragos y quiso abusar de su mamá. ujú. Entonces fue ese el origen de los problemas que él estaba teniendo. Hicimos una terapia bien interesante ahí del perdón, a pesar de que su mamá estaba ya muerta. Hicimos una terapia del perdón y se solucionó el problema auditivo que tenía. Ya, muy interesante. En el anterior año nosotros tuvimos un pequeño inconveniente. Una de las psicólogas había hecho mal un proceso y mal un informe. Entonces, por lo tanto, tuvo problemas legales, tuvo problemas con mi papá, incluso tuvo problemas con la fundación. Si usted tuviera o sucediera ese tipo de casos con usted, ¿qué acciones tomaría? ¿Cómo reaccionaría tanto con lo legal, con la madre y dentro de la institución? Ahí sí que me cogió en cuesta. Primero, yo soy de las personas, no sé si es humildad que será, cuando yo identifico que un caso no es mi competencia o no puedo manejarlo un 100%, yo busco apoyo o refiero.
con la finalidad de no toparme con este tipo de cosas. Y más que la parte legal es el daño mismo al ser humano. Para mí la salud es algo muy serio. Entonces es algo con lo que yo no jugaría jamás. Y si bueno, pues he cometido alguna negligencia, tocaría afrontar con la cabeza en alto. Muy bien, perfecto. La última preguntita que le voy a hacer, ¿ok? Si en algún momento llegara un paciente y ya se realizó el estudio del caso, ya se identificó que hay un problema muy grave, pero no se presenta, no puede realizarse un diagnóstico en sí, y ve que muchos de los doctores o de sus compañeros no toman rienda del caso, ¿qué es lo que haría usted? ¿Y por qué se supone que no le podrían hacer o no le harían el diagnóstico? Pongamos una situación, una suposición en la que el chico no brinda la suficiente información, que tiene varios rasgos de varios trastornos, por lo cual no se podría dar un diagnóstico. Y los doctores llevan tanto tiempo trabajando en esto que, digamos, se llegarían a cansar. ¿Cuál sería su actitud al frente de este caso y con los doctores? Si es que mi formación, si es que yo a través de mi formación veo que puedo hacer algo, pediría que me den apertura para yo también formar parte de ese equipo si no lo he estado formando. Y si es que he estado dentro de ese equipo, no permitiría que se quede eso así. Porque sobre todo si una persona continúa acudiendo a los profesionales, eso lo tomo yo muy en cuenta, porque está buscando ayuda, no está yendo obligada, porque es fácil, pues incluso han venido a veces jóvenes acá, dicen, mis papás me obligaron a venir, pero vinieron la primera y no regresaron la segunda. Pero si siguen viniendo es porque muy dentro de ellos sí están queriendo venir, y de hecho casos así yo sí he tenido. ¿No? Ya, muy bien. ¿Tiene alguna pregunta que me quiera realizar sobre horarios, paga, transporte, no sé, algo que usted tenga alguna duda? Sí, horarios. Ya, si es que usted tiene algún inconveniente aquí, podemos ser flexibles, ya que en realidad necesitamos un profesional para este puesto. Entonces, el horario sería en la mañana, sería desde las 8 hasta la 1:30. Pero si es que usted tiene ocupada la mañana y necesita la mañana, podríamos organizar un horario que sea en la tarde, desde las 3:30 hasta las 8, si es que no tiene ningún inconveniente. Pero los horarios sí serían de lunes a viernes. Si es que tiene algún inconveniente sobre los horarios, mencióname para organizar y tener preparado algún otro nuevo horario. ¿Y cómo repercutiría la flexibilidad en los horarios en cuanto a la parte económica? No No afecta para influiría, nada. no influye en nada. La verdad, como le mencioné, nosotros necesitamos un profesional dentro de la empresa. Por lo tanto, este sentido de las normas de selección por este momento son sumamente flexibles. No afectaría en nada al sueldo, no afectaría, si usted desea también podríamos darle prestaciones sociales. Si usted es de aquí de Ambato, no podríamos ofrecerle mucho, pero si fuera de otra ciudad le ofreceríamos tal vez el transporte, o si no también podríamos ofrecerle algún lugar en donde usted pueda ubicarse y venir a vivir acá para trabajar con nosotros. Sí me interesa. Ya, está bien. Entonces, ¿su horario sería en la mañana? En la mañana. Ya, en la mañana, perfecto. Ya, listo. ¿No tiene ninguna cuestión más, ninguna pregunta más? No, nada más. No. Listo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Gracias también.
Hasta luego. Hasta luego. Cuídese. Gracias. Sí, por favor.